Una noticia que nos lleva al Congreso de la República, con los invitados que nos trae Lucas a esta hora. ¿Colombia se equivoca o no se equivoca a la hora de negarle el reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela, que se posesionó ayer, y seguir reconociendo el gobierno interino de Juan Guaidó? Recordemos la noticia que hace instantes Rafael nos dio. La Unión Europea ya no reconoce como presidente interino de Venezuela a Guaidó. Lucas, sus invitados. Nos vamos, Juan Pablo, para las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, comisiones encargadas de los asuntos internacionales. Por eso saludamos a esta hora al congresista de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, con el feliz año para ti, Lucas, y para todos los oyentes de la W. Feliz año, senador. Bueno, Colombia nuevamente le da un espaldarazo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desconoce la asamblea ahora controlada por el chavismo y se queda con la pasada Asamblea Nacional. ¿Usted cree que Colombia se está equivocando al mantener esta posición sobre Venezuela? Totalmente, Lucas. A mí me parece que es una decisión, que es un pronunciamiento ciego ideológicamente, una sobreideologización ha caracterizado a la relación y a la política exterior de Colombia con Venezuela, pero además es una decisión torpe desde el punto de vista diplomático, porque como bien sabemos, la condición de presidente interino del señor Juan Guaidó derivaba de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, que fue sustituida mediante un proceso de elección popular por la nueva Asamblea Nacional. Luego entonces insistir en la legitimidad de un órgano de elección popular que ya fue sustituido mediante un proceso eleccionario es una intromisión de Colombia indebida en los asuntos internos de Venezuela, es una violación de nuestra propia Constitución Nacional, que dice en su artículo 9 que nuestras relaciones exteriores deben guiarse por tres principios: el de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y respeto al derecho internacional. Pero además, no reconocer la nueva Asamblea Nacional conduce a que Colombia insista tercamente, torpemente y ciegamente en reconocer como presidente interino a una persona que no solo ha visto debilitar su liderazgo al interior de Venezuela, sino que acaba de aparecer involucrado, según informes del Washington Post, en una serie de hechos de corrupción, por lo menos de su círculo cercano, que comprometen importantes recursos de los venezolanos. Así que yo creo que se equivoca de cabo a rabo el presidente y su canciller en una política hacia Venezuela que, repito, es imprudente, que nos compromete a nosotros en asuntos internos de otro país y que claramente constituyen una violación del artículo 9 de la Constitución Nacional Política de Colombia. Así que lo que corresponde a Colombia es una actitud más prudente, una actitud, siempre la hemos reclamado, en favor de una solución política civilizada, diplomática al interior de Venezuela, que permita restituir las condiciones básicas de una democracia en el vecino país. Senador, permítame saludar a su colega en la Cámara de Representantes, congresista del Centro Democrático, Juan David Vélez. Buenos días y gracias por acompañarnos en la W. Lucas, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa, para los oyentes y para el senador Sanguino. Bueno, representante, ya vimos cómo la Unión Europea ya tomó distancia de Juan Guaidó, no lo reconoce como presidente interino de Venezuela. ¿Colombia se está equivocando al mantener la misma posición de respaldo a la presidencia interina de Guaidó? El respaldo a Juan Guaidó no es un capricho del gobierno colombiano. Está basado precisamente en la legitimidad de las elecciones de diciembre del 2015 y de la ilegitimidad de las elecciones del 6 de diciembre del 2020 promovidas por el régimen venezolano. No se puede cambiar la posición de Colombia después de unas elecciones totalmente ilegítimas, espurias, con falta de transparencia, como fueron las de diciembre pasado.
Aquí Colombia debe mantener una posición coherente con lo que ha venido haciendo durante los últimos 2 años y medio. El presidente Duque lo ha manifestado internamente e internacionalmente sobre la necesidad de que en Venezuela exista una solución pacífica mediante una democracia abierta y participativa de todos los sectores políticos, incluso de lo cual yo personalmente estoy en contra, pero lo ha manifestado así el presidente en la política exterior colombiana, de tal manera que en Venezuela exista una democracia, que exista una elección libre de cada uno de sus gobernantes con supervisión internacional y que pueda tener algún tipo de respaldo por su legitimidad. En este caso, el gobierno colombiano acierta respaldando al presidente interino Juan Guaidó y esperamos que la comunidad internacional continúe avanzando en busca de esa solución pacífica en Venezuela. Senador Sanguino, la comunidad internacional o buena parte de la comunidad internacional pues ha desconocido las elecciones parlamentarias en Venezuela al calificarlas como fraudulentas, como espurias, así como las llamó el representante Juan David Vélez. ¿Cómo hacer, senador Sanguino, para que Colombia no apoye unas elecciones que a todas luces fueron irregulares y al mismo tiempo no apoyar a la pasada asamblea o no respaldar a Juan Guaidó? ¿Cómo encontrar ese balance? Pues Lucas, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno colombiano pueda tener cuestionamientos sobre el proceso de elección reciente de la Asamblea Nacional. Y sobre eso, digamos, Colombia, nosotros, repito, hemos insistido, debe tener una posición relativamente prudente, toda vez que tenemos la frontera terrestre más extensa de cualquier país del continente con Venezuela. Son más de 2.000 kilómetros de frontera común terrestre. Y por ello lo que debe hacer es buscar una restitución de condiciones democráticas para que los cuerpos colegiados, las autoridades de Venezuela se puedan elegir de manera legítima. Pero otra cosa muy distinta es insistir en darle legitimidad y estatus presidencial a un personaje como Juan Guaidó, que claramente perjudica los intereses de Colombia. Yo recuerdo, o recordemos más bien, cuando el expresidente Uribe y el uribismo apoyó al golpista Juan Carmona, que duró un día. Ese presidente derivado de un golpe de Estado al expresidente Chávez, y que tuvo consecuencias económicas y diplomáticas para Colombia, y que afectó, y de qué manera, las relaciones bilaterales entre los dos países. Yo quiero insistir, aquí el presidente y su canciller están violando la Constitución Nacional. Es que las relaciones diplomáticas de Colombia no pueden obedecer a caprichos ideológicos de quien esté al mando o al frente de la presidencia de la República. Aquí hay unas normas internacionales, del derecho internacional. Aquí hay unos principios de soberanía nacional y de autodeterminación de los pueblos que deben ser acatados por el presidente y por la canciller, y no meternos en incendios que no son nuestros y que, repito, constituyen una imprudencia cuestionable e innecesaria por parte del gobierno. Representante Vélez, el nuevo respaldo del gobierno a Juan Guaidó justo después de que The Washington Post develara un escándalo de corrupción alrededor de su círculo cercano, ¿no genera cierto ruido? Pues si hay escándalos de corrupción, los escándalos de corrupción no tienen nada que ver con la legitimidad o no de una elección. Si hay escándalos de corrupción, Juan Guaidó está involucrado, pues debe ser sometido a la justicia. Pero eso no tiene nada que ver con la legitimidad o no. Yo personalmente creo que el chavismo también tiene, y Nicolás Maduro también juega sus fichas. Por eso tiene parlamentarios en Colombia que dice que el uribismo apoyó un golpista. Pero es que ese es el mismo sector que lleva 20 años apoyando al chavismo y ahora Nicolás Maduro, porque ellos también juegan sus fichas para buscar apoyo internacional. Nosotros creemos en la legitimidad de Juan Guaidó
por casos muy claros, y fue una elección ganada por la oposición venezolana en el año 2015. No podemos entonces ahora cambiar la posición porque en las elecciones de diciembre del año pasado se realizó una elección totalmente espuria. Aquí tenemos que ser coherentes. Salen los congresistas de oposición de Colombia a decir de que el uribismo apoya un golpista durante el gobierno de Uribe. Ellos llevan apoyando 20 años al chavismo. Ellos ahora quieren seguir apoyando a Nicolás Maduro. Eso es lo que no podemos permitir, porque como bien lo mencionó el senador Sanguino, las políticas exteriores no se pueden generar bajo una ideología, y ellos lo quieren llevar a ese punto. Nosotros tenemos que ser coherentes con la legitimidad de las elecciones en Venezuela. Pues a nuestros invitados congresistas de la República, de las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, Antonio Sanguino y Juan David Vélez, muchísimas gracias por habernos acompañado.